Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. He estado viendo un artículo que me ha gustado, que no es que me diga nada nuevo, pero sí que me recuerda muchas cosas de las que yo he estado hablando. El artículo de la CNN dice: la restitución cultural genera mayor presión sobre Londres. Ya sabéis que hay varios temas candentes, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero es que los bronces de Benín, en un momento dado, 1893, Benín era una competencia en la metrópoli inglesa y realmente los ingleses estaban buscando cualquier excusa para conseguir anular ese foco que le hacía la competencia en sus transacciones económicas, y la tuvieron. Entonces, pues el capitán Philip junto a 6 oficiales ingleses más 230 porteadores se dirigieron al reino de Benín, pero le advirtieron antes de ir que estaban teniendo una celebración muy importante y que en ese momento la tierra es sagrada y no querían extranjeros porque les parecían impuros, y entonces era peligroso que se esperaran a que terminaran las celebraciones para poder acceder al reino de Benín. A ellos les pareció una tontería porque ellos eran en ese momento el imperio con la Queen Victory, con la reina Victoria, y eso les pareció una chorrada. Entonces, claro, fueron y los mataron. Solamente sobrevivieron 2 europeos. Fue una cosa tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Inglaterra, cuando se entera, mandó un ejército contra la población civil y los exterminaron, o sea, los machacaron, no sé ni cómo quedan vivos. Benín era un reino que estaba en parte de Nigeria. En su momento casi cubría toda Nigeria, muy poderoso. Ellos tienen unas esculturas que son simplemente excepcionales. Se dicen los bronces de Benín, pero lo hay de marfil, de hueso, de latón, yo qué sé, de montones de materiales, desde el siglo XII hasta el siglo XIX, que se los saquearon. Fueron mal vendidos por ahí, llenaron el British Museum, etc. Y cuando la independencia se les ha intentado reclamar esos objetos, que además de eso, esto estaba hecho por los Edo, y realmente los que enseñaron a hacerlo es un misterio, ¿no? Se supone que son los Ifa. Los Ifa aprendieron esa técnica porque lo hacían los egipcios, la técnica de las ceras perdidas. Ellos trabajaron antes esas técnicas de la fundición porque los ingleses los ninguneaban. Entonces pensaban que los portugueses, cuando habían estado en esa zona, habían sido los que le habían enseñado. A mí me lo enseñaron así en la facultad, que habían sido los portugueses, ni mucho menos, porque muchísimo antes que Benvenuto Cellini hiciera, a mitad del siglo de 1500, su Poseidón, creo que era, en bronce, pues ellos ya llevaban por lo menos 300 años realizando figuras de bronce, y figuras sofisticadísimas, además de artísticamente excepcionales. Y quiero deciros que es un mito. De hecho, cuando se produce el saqueo en el reino de Benín y se lleva a Inglaterra, la opinión pública, los periodistas, todos se sorprenden hasta qué punto es sofisticado lo que hay, porque claro, los consideraban gente de clase inferior, unos salvajes, y sin embargo se dan cuenta que tienen un arte donde juega la abstracción, donde juegan los volúmenes, en fin, un arte simplemente excepcional suyo, un discurso propio, y que además de eso eran antiquísimas. Fue un saqueo brutal. Esto realmente... bueno, ellos vienen, los primeros que enseñaron a hacer esto son los Ifa, que es una tribu yoruba. Entonces los Ifas seguramente lo aprendieron porque se hacía en Egipto, como os he dicho, de los greconubios, los pobres nubios, ¿no? Que cuando hicieron en Egipto ¿cómo se llama? La presa de Asuán, entre 2 y 3 millones de nubios los desplazaron. No pasa nada. Los nubios bellísimos, altísimos, elegantes. Yo estuve en un poblado nubio y me deslumbraron de la clase que tenían. Pero los egipcios los consideran como de segunda categoría cuando son antiguos. O sea, son en fin, algún día os hablaré de los nubios. ¿Por dónde íbamos? Bueno, sí, pues saquearon todo. Entonces, este tipo de arte se hace para glorificar al Oba. El Oba era el jefe, ¿no? Entonces, la grandeza, porque el arte, ya sabéis que tiene, una de las funciones que tiene el arte es la de publicitar, entre otras.
y publicita a quien lo promueve, a los mecenas. Entonces los OVAs ¿cómo diría yo? Se publicitaban a sí mismos políticamente y como personas, etcétera. Entonces había como unas cabezas de bronce, había también muchísimos colmillos, no sé, era simplemente excepcional. Había oro, por supuesto, y todos estos bronces de Benín fueron mal vendidos, muchos soldados se quedaron con ellos, otros se vendieron por todos los museos de Europa, etcétera. Ahora os lo contaré, porque mirad, ellos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Nigeria empezaron los países africanos a independizarse, entonces pues decidieron reclamar lo que era suyo, y de hecho los ingleses le han vendido 30 piezas, pero se dieron cuenta que era un error. Los ingleses, como diría yo, ni los franceses, nadie le hicieron caso, hasta que en 2017 Macron empezó a decir que había que restituir a estas personas lo que era suyo, porque era un daño moral. No es que hubieran sido colonias, es que encima se le había humillado, se habían llevado objetos sagrados de ellos, en fin, había que restituirlo. Entonces, como os conté, Alemania se puso de acuerdo y todos los Länder, por unanimidad, que tenían autonomía para no hacerlo, decidieron devolver todos los bronces de Benín, pero le pidieron a Benín, que está haciendo un museo muy grande en estos momentos, tiene otro en Lagos, le pidieron por favor que nos dejaran algunos prestados a cambio de una cantidad de dinero que se pudieran turnar con el tiempo, y los de Benín dijeron que sí, de acuerdo. También los belgas restituyeron bronce de Benín, porque los ingleses vendieron por toda Europa a colecciones particulares. Hay bronce de Benín en Estados Unidos. Yo qué sé, Sotheby's me parece que vendió bronce de Benín por 50.000 libras hace años, vendió uno. En fin, quiero deciros que esta pobre gente, pues, que hay que devolverle lo que es suyo. O sea, ellos merecen respeto como el resto de seres humanos de la Tierra, y entonces están creciendo como país, están creciendo como todo, y necesitan sus cosas que están absurdamente aquí, pero hay una ley en Inglaterra, que no lo contaré, por lo cual no puede salir lo que está. Yo creo que no se han enterado que han perdido un imperio. Los españoles, los franceses sí que se han enterado, y los alemanes y los belgas, pero ellos no se han enterado todavía. Lo están pasando canuta con el Brexit. Bueno, voy a ver si lo cuento. Gran Bretaña fue en su día la mayor potencia colonial. ¿Qué queréis que os diga? España tenía más. Pero bueno, no vamos a discutir. ¿Por qué el Museo Británico sigue todavía sin devolver las obras de arte saqueadas, tanto a Grecia como a Benín, como tantas y tantas que tienen? Los objetos de Benín están en la sala 25 del British Museum, que está dirigida por un alemán que se llama Fischer, no sé qué. Bueno, pero el que todo el mundo esté devolviendo las obras, y además está generando una gran presión sobre el British Museum. Bueno, como he dicho antes, en 1897 hubo una sangrienta incursión británica que fue como una venganza hacia algo que sencillamente, si hubieran respetado sus costumbres, pues no hubiera pasado nunca. Y entonces llegaron al Palacio Real del Reino de Benín. Hay fotografías, en la actual Nigeria. Me parece que está al sudoeste. Bueno, los invasores robaron miles de esculturas de marfil, latón, bronce, etc. Vendían las obras de arte por toda Europa, por todos los museos de Europa, y por todos los particulares que tuvieran cash y fueran capaces de pagar en lo que pedían. Aún hoy los bronces de Benín son testimonios de una civilización antigua muy desarrollada, muy poderosa, porque mirad, tenían entre el siglo XII y el XIX pues 700 años, aunque la mayoría son entre el siglo XVI y XIX, porque muchas de ellas se han perdido, pero hay del siglo XII también. Y se encuentran dispersas en museos y colecciones privadas de todo el mundo. ¿Europa se toma en serio lo de la descolonización de esos museos? Pues si es así, ¿por qué les resulta tan difícil devolver al César lo que es del César, ese patrimonio cultural africano saqueado durante la época colonial? Hay una historiadora que he estado viéndola en este artículo que me resulta muy interesante, que se llama Rebecca Habermas. Sabéis que Habermas yo lo tengo asociado con un filósofo que me gustaba muchísimo, que lo entendía a medias, como la mayoría de filósofos. Me compré un diccionario de Akal de filosofía para intentar entender muchos conceptos de filosofía, y yo creo que necesitaba otro diccionario para intentar entender el diccionario. Al final me aclaraba mucho, pero no era fácil, porque a lo mejor para decirte el concepto de ser, pues se tiraba
4 páginas o 6 páginas así de grandes. Y yo decía, no sé si me está aclarando, sobre todo cuando estudiaba arte, porque utilizábamos muchos conceptos filosóficos, porque es el pensamiento. Como teníamos que vendernos, bueno, al loro, lo que dice esta señora que es experta alemana, que es de Turbinga, experta en restitución. Dice, los bronces de Benín son aquí una piedra de toque. El debate sobre la restitución consiste en reevaluar la historia europea. Bueno, el Museo Británico no suelta prenda, pero posee la mayor parte de los tesoros artísticos de Benín, que son unas 900. Es que yo creo que lo de Benín y lo del Partenón, los frisos del Partenón, es que, de verdad, lloran los ojos de sangre, o sea, lloran sangre los ojos, que son, bueno, en el caso de los de Benín, que es lo que me ocupa hoy, son unas 900 piezas que rechaza hasta ahora cualquier reclamación, el Museo Británico de restitución, lo que no solo afecta a los bronces de Benín, porque en la disputa sobre el friso del Partenón de Atenas, Londres también invoca insistentemente una ley que tienen ellos, antigua y chapucera, que es la National Heritage Act, que es según la cual los objetos suyos son patrimonio cultural. Los rusos también dicen lo mismo, obra de arte que entra allí y han saltado 300 museos en Ucrania, madre mía. Bueno, son patrimonio cultural nacional y por tanto no pueden salir del país. Bueno, una postura que se entiende poco fuera del Reino Unido, de UK, porque la postura británica no parece muy contemporánea, muy del siglo XXI, que digamos, en opinión de la experta, es que son piratas, en opinión de la experta en restitución Habermas, que os he dicho antes, ella dice, tengo que leerlo que está ahí abajo, no es más que una postura de repliegue, las leyes están para cambiarlas, dice la historiadora. Yo estoy de acuerdo totalmente. A diferencia de Francia, España, Alemania o los Países Bajos, los británicos aún no han asumido su pasado colonial, no se han dado cuenta. Yo también estoy convencida, lo del Brexit lo veo así. Ellos no saben que han perdido un imperio y lo perdieron hace más de un siglo. Dice, la identidad británica sigue basándose en gran medida en el imperio, el concepto de imperio. Eso es terriblemente irritante, sobre todo si eres alemán y tienes una relación fracturada con tu pasado, los españoles y los portugueses también. Bueno, he de deciros que en Inglaterra Ornaments tenía máscaras de Benín y la ha devuelto, O sea, y Cambridge también tenía máscaras de Benín y la ha devuelto. Unas pocas, pero bueno, no querían... Les parece una cosa un poco denigrante no devolverla. Hay un filósofo camerunés que dice, que se llama Achille Mbembe, que dijo en 2021, ¿por qué es tan importante devolver los bienes culturales saqueados? Y dice, sencillamente no hay justificación moral para la confiscación de objetos africanos en los museos occidentales. Estoy de acuerdo, todavía siguen quedando muchísimos. Me interesa vuestra opinión. Bueno, pues esta especialista alemana de Turbinga, Rebecca Habermann, también cree que es necesario un final simbólico, un final feliz para esta historia de la era colonial, tanto pues, también que nos alivie los malos pensamientos, las malas actitudes que hemos tenido. Los españoles también, tanto para los antiguos imperios como para los antiguos territorios colonizados. Al fin y al cabo, estas relaciones perduran tanto a nivel económico como cultural. Lo que pasa es que ahora las colonizaciones no se hacen con ejércitos, ahora se hacen con corporaciones, que se van a un sitio de África, extraen el material que les interesa, utilizan mano de obra infantil, contaminan, nos reinvierten, en fin, no os creáis que es mejor. El debate previamente han sobornado al staff, a la élite, y lo peor del caso es que África tiene muy buenas materias primas, está siendo comprada por los chinos, tiene muy buenas materias primas, pero depende de ellas para la supervivencia, porque sus productos interiores brutos son muy bajos. Bueno, el debate sobre la restitución es de la década de 1960, como he dicho antes, cuando los primeros estados africanos se independizan de las colonias después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las peticiones de restitución de Benín al Museo Británico y a Francia quedan en nada durante mucho tiempo, pero vuelven a tomar fuerza, como he comentado también, con Macron, que en 2017 pues empieza a decir que hay que devolverle a todo el mundo porque es al César lo que es del César, lo que es de ellos tiene que estar en sus países y en sus museos y con su gente, porque son muchos de ellos objetos sagrados que incluso hoy día siguen teniendo un grandísimo valor. Bueno, en su discurso en Burkina Faso plantea
planteó la devolución de los artefactos de la África subsahariana, que ahora mismo es un polvorín. Bueno, hace una semana la ministra federal de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ya os he dicho que los alemanes han devuelto todos los landers que tenían temas de Benín, lo han devuelto todos. Y la secretaria de Estado de Cultura además lo han devuelto como son ellos de organizados. Claudia Roth realizaron la devolución de 20 bronces de Benín a Nigeria. Lo han ido haciendo en etapas, y los belgas también, como un punto de inflexión en la política cultural internacional. Los objetos habían pertenecido durante mucho tiempo a las colecciones del Museo de Berlín, Hamburgo, Colonia, Stuttgart, Dresde y Leipzig. Me acuerdo también que un chico que decía que su abuelo había estado allí y se había quedado con un bronce y lo tenía encima de la chimenea, él lo devolvió a Benín. Me gustan esas cosas. Pues no por nada, sino porque pienso que las nuevas generaciones son un poquito más espirituales que las anteriores. Bueno, el Reino Unido es probable que el planteamiento alemán se vea con ojos críticos, pero se va estrechando la vía. O sea, todo esto es presión. El que tantos países devuelvan cosas de su pasado colonial es muy interesante, y que se replanteen los museos. Por ejemplo, el Prado, a raíz de todo esto, ha empezado a ver qué es lo que tiene de incautaciones ilegales a raíz de la guerra civil. Es muy interesante, y a primera semana encontraron 100.000 objetos. Lo que pasa es que ahora mismo tienen el problema de que muchísimos de ellos no saben de quiénes son los dueños. O sea, saben que han entrado de forma ilegal allí y no quieren tenerlos, pero ¿a quién se los devuelven? Bueno, el Museo Británico, dirigido por el historiador de arte alemán Hedwig Fischer, hace poco emitió un comunicado diciendo, porque claro, las palabras son gratis, dice: la devastación y el saqueo, muy fino, causado en la ciudad de Benín por la expedición militar británica de 1897 son reconocidos por el museo. O sea, que lo hicieron mal, pero no sueltan prenda. Dice: y las circunstancias que rodearon la adquisición de los objetos se explican en los paneles de la galería y en el sitio web del museo. Faltaría. Pero sin embargo, nuestra Rebecca Habermas dice que está claro que la presión sobre el Museo Británico ha aumentado, y probablemente de forma significativa. Bueno, espero que todo esto alguna vez termine con todos los bronces de Benín en Nigeria, y también con los frisos de Partenón en Atenas. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.